En 2004 se podría decir que nace UNASUR, por supuesto con otro nombre, pero con la clara ilusión de recuperar las mejores experiencias integradoras de América del Sur, LACAN y Mercosur. Para eso tenía que diseñar mecanismos políticos que ayudaran a consolidar los procesos democráticos en nuestra región. Es América del Sur que, aunque compartimos sueños, tenemos grandes diversidades. UNASUR es puesta a prueba en cada proceso electoral y también en cada intento de ruptura democrática. De eso vamos a conversar esta noche con su cuarto secretario general, el colombiano Ernesto Samper, expresidente de Colombia y que sabe de tantos avatares que muchas veces ha producido la aún frágil institucionalidad suramericana. Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, como siempre, por la televisión pública de nuestro país. Este día, miércoles 8 de junio, estamos en esta hermosísima sede, en el salón principal, Salón de la Democracia. ¿Es así el nombre? Salón Simón Bolívar. Bueno, que es casi lo mismo. Sí, de cierta manera sí. De UNASUR, en este emblemático ya edificio que está aquí en la mitad del mundo, sitio obligado para todos los turistas de afuera o de adentro que vengan acá a la ciudad de Quito, que vivan en la ciudad de Quito. Y nuestro invitado de esta noche es el expresidente de Colombia, que como decía en la introducción, resulta el cuarto secretario de la Unión de Naciones Suramericanas. Presidente Samper, gracias por recibirnos. Muchas gracias, Javier. Es un placer tenerlos en esta sede emblemática de la integración. Faltó mencionar que aquí tenemos varios símbolos. En este salón está el cuadro de Guayasamín, el famoso mural de Guayasamín de las manos. ¿Eso es propio o prestado? Ese es prestado, pero creo que el presidente Correa se encargará de que sea como si fuera propio. Y tenemos también la Biblioteca García Márquez, estamos en el Salón Bolívar, tenemos el Salón Antonio José de Sucre, el Salón San Martín, vamos a tener el Salón Pablo Neruda. Son todos los símbolos de la integración aquí presentes. Y en donde la cultura juega un papel importantísimo. Fundamental, es que la verdadera fortaleza en la integración suramericana es su identidad. La diferencia entre el proceso europeo y el proceso suramericano es que Europa es una integración tratando de convertirse en nación y nosotros somos una nación tratando de hacer integración, que es más fácil. Pero los europeos, sin embargo, por ejemplo, en esta reciente crisis migratoria terrible, consecuencia de los conflictos internos que tienen, de las guerras, que nunca han dejado de acechar a Europa. Sí. Por eso a veces uno, hasta con sorna y también con mucho respeto, podría hablar, entre comillas, de la culta y civilizada Europa, que nunca ha dejado de guerrear y que produce oleadas de migraciones, y que ahora la Unión Europea también está preocupada por ese fenómeno. Claro, y frente a esa situación caótica, nosotros aquí en Sudamérica reivindicamos la condición de ser casi que un oasis de paz en un mundo azotado por las guerras étnicas, las luchas religiosas, los conflictos propios de la Guerra Fría. No deja de ser una muy buena noticia que hay una región como Sudamérica en la cual no es que no tengamos conflictos, los tenemos pero no los resolvemos matándonos. Esta es una región libre de armas nucleares. Y si conseguimos muy pronto, como espero como colombiano, que se consiga la firma de los acuerdos de paz en La Habana entre el gobierno y las FARC, pues eso será como la cereza del ponqué de esta condición que tenemos
privilegiada de ser una zona pacífica en el mundo. Ahora, sin embargo, presidente, la región que es fundamentalmente capitalista, por ponerlo de alguna manera, lo que quiere decir que permite la libre circulación de las mercancías, todavía tenemos dificultades en la circulación de las personas. Claro. Avanzamos como UNASUR a constituir tratados, convenios que nos permitan libremente circular a las personas. Sí, este es un punto de fondo, Javier, porque esa es parte de la tragedia de la globalización. Aquí estamos todo el día, cuando hablamos de globalización, pidiendo y exigiendo la libre movilidad de los capitales, la libre movilidad de la tecnología, la libre movilidad de los servicios, de los bienes, pero nos oponemos radicalmente a la libre movilidad de las personas. Y ese concepto que nosotros expresamos como ciudadanía suramericana de libre movilidad es una de las banderas de las que estoy impulsando como secretario general de UNASUR. A mí me dolió en la reciente cumbre humanitaria que tuvimos en Estambul ver lo que está haciendo Europa con sus migrantes, pagándole a un país para devolverle a los migrantes. Eso no es globalización, eso no puede considerarse globalización. Entonces el proyecto de ciudadanía suramericana trata precisamente de reconocer esos derechos, el derecho a estudiar en cualquier parte de Sudamérica, el derecho a ejercer una profesión, el derecho a trabajar, el derecho a hacer turismo, en fin, lo que integran el concepto de una, como si esta región de 17 millones de kilómetros cuadrados y 420 millones de habitantes fuera un solo país. Eso es lo que aquí algunos más retóricamente llaman la casa grande, que es la casa de los abuelos, la casa en la cual circulamos todos. Ahora, uno podría también soñar, presidente, que en la región también todos, por ejemplo, tengamos acceso a la medicina, a los medicamentos y que no hayan estas barreras, estas patentes que a veces dificultan ese acceso. Claro, es decir, es que parte de la tragedia es que muchos de los acuerdos que se están haciendo llamados de libre comercio no se refieren a lo que a nosotros nos interesa. A nosotros como suramericanos, ¿qué nos interesa? Que haya la movilidad de las personas, que haya libre acceso a los migrantes, que se respete nuestra biodiversidad. Tenemos el 50% de las reservas genéticas del mundo, que se reconozca que somos una región asimétrica, porque ese es uno de nuestros graves problemas, que somos asimétricos. No es que seamos los más pobres, pero somos los más desiguales. De tal manera que esas son nuestras aspiraciones de que la integración nos produzca la satisfacción de esas expectativas que tenemos para ser una región realmente integrada. Ahora, decía yo en la introducción que UNASUR es este esfuerzo, va cambiando de nombre conforme se va dando el proceso, este esfuerzo de recuperar lo mejor de los anteriores esfuerzos integradores. ¿Cómo vamos en eso, presidente? Mira, UNASUR es un escenario político que nació de una respuesta a tres conceptos fundamentales. El primero, al cual ya nos referimos, mantener esta región como una región de paz. El segundo, mantener la continuidad de la democracia que se consiguió en los años 70 y 80, cuando superamos la época aciaga de las dictaduras. Y el tercero, superar los modelos mercadistas que a finales del siglo pasado produjeron más de 180 millones de pobres en la región. Por eso la región en la última década ha sido una región de oro, una década de oro. Hemos sacado 120 millones de pobres de su condición de pobreza, hemos crecido a más del 5%, generado empleo, y una de las grandes preocupaciones que tenemos en este momento es que la crisis económica que está viviendo la región y muy profunda no termine costándonos el que una cantidad de gente que logramos sacar de la pobreza y pasarla no a la riqueza, sino a una condición de clase media baja,
no tenga que desandar el camino y volver a su condición de pobreza o de indigencia. Eso sería lamentable para la región. Ahora, usted tiene esta rara mezcla desde el punto de vista académico, profesional, de abogado, economista, creo que de la Javeriana de Bogotá. Yo soy de la Javeriana, pero esa mezcla me fue muy útil en la presidencia, Javier, porque cuando había reuniones de economistas y no sabía cómo convencerlos, les decía, eso no se puede porque es inconstitucional. Y cuando había reuniones de abogados, les decía, eso no se puede porque es inflacionario. Las carreras dan lenguaje. Sí. Y el lenguaje te permite moverte con facilidad. Cada carrera tiene su metalenguaje, ¿no? Claro. Y esos profesionales como que encriptan, sí, lo que quieren decir. Tienen 100 palabras y con esas pasan las facturas mensuales. Pero yo decía rara mezcla más bien como virtuosidad, como virtuosismo, ¿no? Sí. No como una cuestión que no tiene valor. Decía que en la región tenemos estos problemas, hemos sacado a la gente de la pobreza. Parecería ser que hay otras tendencias en los recientes, sí, meses y la gente dice, bueno, tuvieron la década ganada y ¿por qué no consolidaron el proceso? Bueno, porque la democracia funciona de alguna manera así, porque la gente tiene que tener la alternativa de poder cambiar cuando cree que puede haber algo mejor o algo distinto. Y a mí me parece sano que de alguna manera en la democracia funcione en uno o en otro sentido. Hace 30 años teníamos unos gobiernos identificados con posiciones quizás de derecha y eso fue cambiando paulatinamente. Pero fíjese usted que en esta década que le menciono, tanto gobiernos de derecha como de izquierda entendieron que si la región no invertía socialmente en legitimidad, los sistemas democráticos iban a quedar cuestionados. Y eso es lo que se ha logrado en estos años, que hemos defendido la democracia no solamente porque la gente vaya a votar, sino porque entendimos que la democracia es para que la gente esté mejor. Siguiendo la frase de Lincoln, aquella de gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nos faltaba mucho de gobiernos para el pueblo. Y yo creo que eso fue lo que se consiguió en los últimos años. Y si los ciudadanos de un país, siguiendo unas reglas democráticas, juzgan que hay que dar un giro, hacer un cambio, eso es respetable. Pero parece ser que lo de Brasil, presidente, es como una ruptura, porque ahí no hay como un comportamiento democrático. Ahí en este permanente conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ahí hay como una confrontación muy poco democrática. A la presidenta Dilma Rousseff se la tiene casi como huésped en ese palacio donde vive, pero sí, sin ejercer la presidencia y haciéndole acusaciones que no se sostienen por sí mismas. Sí, Javier, nosotros en su momento expresamos nuestras opiniones sobre lo que fue este proceso tumultuoso de abrirle el juicio a la presidenta. Ahora estamos en una nueva etapa, que es la etapa del juicio. La presidenta sigue y seguirá siendo la presidenta constitucional de Brasil hasta que sus jueces tomen una decisión sobre lo que yo espero que sea la declaratoria de su inocencia. Además, viniendo acá, uno comprueba que lo que usted está diciendo se lo practica, porque el cuadro de ella sigue ahí, sí, como presidenta de Brasil. En honor a la verdad, el gobierno que actualmente está en Brasil, tampoco el presidente encargado se ha reivindicado el título de presidente constitucional. No lo ha hecho, nosotros estamos trabajando con ellos en los temas que le interesan a UNASUR. Brasil es un actor muy importante en la región. Es como una especie de transatlántico que para donde se mueve la región. Pero sí esperamos que a la presidenta se le respete su derecho, como tiene cualquier ciudadano, a la legítima defensa. Tenemos el caso de Brasil, que parece una ruptura, pero también tenemos el caso de Venezuela, en donde la propuesta de UNASUR de mediación ha funcionado mucho mejor que cualquier otra propuesta. Eso
habla claramente de que este esfuerzo integrador, político integrador, Sí. tiene perspectivas. No solo esto, sino que ese diálogo entre el gobierno y la oposición, es posible, porque contra todas las vaticinios que había hace 6 meses de que Venezuela iba para el barranco, que iba a haber fraude en las elecciones, que iban a ser unas jornadas violentas, UNASUR se la jugó y se la jugó a fondo con una misión electoral. Y las misiones electorales de UNASUR no son misiones de turistas que van a ver qué pasa. Son misiones conformadas por representantes de los organismos electorales de los 12 países que son independientes de los gobiernos y que saben cómo hacer elecciones. Se la jugó, la oposición, como se sabe, obtuvo unas amplias mayorías de la Asamblea. El presidente Maduro, muy paladinamente, reconoció los resultados electorales y gracias a eso es por lo que hoy estamos hablando de un diálogo institucional, no entre una oposición que está en la calle tirando piedra o haciendo manifestaciones, sino una oposición que está empoderada de la Asamblea y el gobierno para encontrar unas salidas a los problemas muy complicados y complejos que vive hoy día Venezuela. Eso nos permitió sentir, por lo menos lo digo desde mi perspectiva, que este proyecto de integración que todavía está en construcción, me refiero a UNASUR, es capaz de mandar otros mensajes, como por ejemplo frente a la propia OEA, la Organización de Estados Americanos, que quiso otro camino para Venezuela. Claro, yo creo que en Venezuela, yo no hablo más de mis competidores en términos de procesos, pero en Venezuela hay dos claras, digamos, caminos. El camino de la polarización, del enfrentamiento, que en muchos casos está azuzado y agudizado desde el exterior de una manera, a mi juicio, irresponsable, y el camino del entendimiento y del diálogo y de la reconciliación, que no excluye la presencia de mecanismos democráticos como el que está intentando la oposición de la revocatoria del mandato, pero tampoco excluye que el gobierno de alguna manera asuma la defensa de su proyecto político, de sus misiones sociales y de lo que ha venido construyendo los últimos 10 o 15 años. Pero efectivamente en la última semana ganó el diálogo. Sí. Y un diálogo respaldado por Naciones Unidas, por países tan importantes como los Estados Unidos, como Francia. Yo espero que la oposición venezolana entienda que esto no es un espacio para obtener espacios electorales de corto plazo, sino es un llamado que hace la comunidad internacional respondiendo a la propuesta de UNASUR y a 3 expresidentes que se la han jugado con el tema, como son el expresidente Martín Torrijos de Panamá, el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana, el expresidente Rodrigo Zapatero de España, para que encuentren los venezolanos ellos mismos en la mesa de diálogo las salidas a su país. No podemos llegar y decirle, bueno, ahora quítese usted que yo vengo a reemplazarlo. Ahora, usted ha sido presidente de la República de Colombia, usted desde muy temprana edad está metido en la política de su país, fue representante de su gobierno en las mismas Naciones Unidas para la Asamblea General. Quiero decir con eso que usted conoce y maneja ese lenguaje de la diplomacia. Pero la OEA frente a Venezuela no usó precisamente un lenguaje democrático. ¿No desvela eso un agotamiento de la misma institución? Bueno, digamos que yo no soy el llamado a derivar, digamos, a hacer juicios de valor sobre lo que afortunadamente no sucedió en el encuentro de la OEA. Yo celebro que se haya habido un respaldo al diálogo. Para eso está UNASUR. Y cuando hablamos de que UNASUR es un espacio político, no solamente nos referimos a que estemos defendiendo la paz, la democracia, los derechos humanos, también somos generadores de políticas públicas. Aquí hay 12 consejos sectoriales de defensa, de salud, de educación, que están en función de crear políticas que respondan a las necesidades
de inclusión que tiene la región. Pero fíjese usted que las grandes intervenciones de UNASUR, aquí por ejemplo en Ecuador, cuando hubo el intento del golpe policial, cuando hubo el intento de golpe de Estado en Venezuela, la segregación territorial en Bolivia, siempre ha estado UNASUR corrigiendo, haciendo advertencias sobre la continuidad democrática. Ojo, no rompan el hilo de continuidad. La más reciente misión, no de observación, porque está claro, ¿no? Es de acompañamiento. De acompañamiento, que es lo que diferencia a las misiones de UNASUR cuando acompañan los procesos electorales, es la de Perú, el reciente domingo. Sí. Y ahí en ese proceso, a pesar de lo ajustado hasta el día de hoy, no se pueden definir finalmente quién es el ganador o la ganadora en esas elecciones presidenciales, segunda vuelta en Perú. Y a pesar de eso, Perú lo ha vivido en paz. Sí, es realmente muy ejemplarizante lo que hemos vivido en el Perú. En otros países, por diferencias más grandes, han salido los candidatos enloquecidos a reivindicar el triunfo. Celebro que ello no haya sucedido, por lo menos hasta el momento en que estamos grabando este programa en Perú. Hay una cultura cívica en el Perú, la gente confía en sus organismos electorales, no hay uno sino 3 organismos electorales que conviven perfectamente y allí están esperando el certificado de su autoridad electoral con el acompañamiento de organismos como UNASUR. Esta fue la 17ª misión, ¿no? Sí, de acompañamiento. Hemos tenido 17 y le doy una chiva, decimos en Colombia, las primicias. Aunque no vivimos de las primicias, sí, ¿no? en los medios públicos. Bueno, pero bienvenida. Pero esta es una buena primicia porque no es escandalosa. Sí. Y es que por primera vez salimos a hacer una misión por fuera de la región. Estuvimos en República Dominicana acompañando las elecciones, las últimas elecciones, y algo todavía más novedoso, y es que estamos considerando la posibilidad de que entre los esquemas de cooperación sur-sur que estamos trabajando con el Asia y con el África, especialmente con el África, uno de los puntos en los cuales podríamos entrar a colaborar es en el diseño de sistemas electorales en los países africanos. Un compatriota suyo, periodista universalmente conocido, Gabriel García Márquez, por favor, no creía lo que él calificaba el orgasmo de la primicia. Sí, bueno, él decía, el síndrome de la chiva, ¿no? Sí, eso nos ha hecho, porque hablo en plural de nuestros medios de información, mucho daño. Esta competencia de los medios por ganarse la noticia sin confirmarla, por soltarla rápido, no importa el daño que haga. Aquí, lamentablemente, Javier, en la región estamos registrando el avance de unos poderes fácticos que son actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política. Grandes conglomerados comunicacionales, grupos económicos, jueces que están haciendo protagonismo político a través de la judicialización de la política, en fin, una serie de actores políticos que están creando unas condiciones de ingobernabilidad que tienen un efecto muy parecido a los golpes de Estado. Son políticos que no se hacen cargo de sus dichos. Exacto, que no hacen cargo de sus acciones. Y así como a uno le venden hoy día la leche sin lactosa, el azúcar sin sucarosa, la cerveza sin alcohol, también nos están vendiendo la política sin políticos, que es muy peligrosa, porque por desacreditados que estén los partidos y los congresos, todavía lo único que establece una diferencia entre una dictadura y una democracia es que esté un congreso reunido y actuando. Es el doctor Ernesto Samper, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas. Hacemos la primera corta pausa y ya regresamos con él.
Palabra Suelta. De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta en este hermosísimo escenario de UNASUR acá en Quito, que consagra a Quito, capital de la Unión de Naciones Suramericanas. Acá está la sede permanente, grabando este programa para el día miércoles, pocas horas antes, concretamente el martes 7 de junio. Este programa sale mañana, en el tiempo real, miércoles 8 de junio. El doctor Ernesto Samper, el secretario general de UNASUR, es nuestro invitado. Presidente, en estos esfuerzos integradores parecería ser que también se produce una confrontación entre la noción de soberanía nacional y la que podríamos empezar a construir como noción de soberanía regional. ¿Caminamos hacia allá? Sí, yo creo que el viejo concepto de soberanía ligado a lo que era el concepto de Estado-Nación, está siendo desbordado por un concepto que ha cambiado las fronteras por los límites. Aquí lo que se están desbordando son los límites. La intromisión de flujos relacionados con la globalización, de informaciones que llegan sin ningún tipo de contextualización. El avance de las redes, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de factores que, independientemente de lo que eran los enemigos tradicionales de la soberanía, pueden estar haciendo mucho más daño en cuanto a la violación del derecho autónomo de los países, por ejemplo, para manejar su economía, para mandar los mensajes que le interesan a la población. En fin, yo creo que estamos siendo invadidos por una serie de flujos relacionados con la globalización que a mi juicio son mucho más peligrosos que el concepto de soberanía. Y en cuanto a la construcción regional del ideal colectivo, pues no queremos que sea un ideal a base del miedo. Aquí el Consejo Interamericano de Defensa, hace 30 o 40 años, los altos mandos militares trabajaban sobre hipótesis de conflicto que tenían que ver con qué pasa si hay una guerra entre Colombia y Venezuela, qué pasa si ataca Argentina a Chile. Hoy día el Consejo de Defensa de UNASUR, que es uno de nuestros consejos emblemáticos, trabaja con hipótesis de confianza. ¿Cómo sumamos esfuerzos para combatir el narcotráfico, para combatir el terrorismo, para combatir la inseguridad ciudadana? ¿Qué son las verdaderas amenazas a nuestra paz? Claro, que son las verdaderas amenazas al concepto de seguridad regional. Ahora, la moneda es un elemento constitutivo de cualquier idea de nación. Y si queremos avanzar hacia esa nación suramericana, ¿vamos camino también a tener una moneda como han ensayado en Europa? Yo creo que seguramente sí. Ahora, de alguna forma, esa moneda no tiene que empezar siendo un billete distinto o una moneda distinta. Podríamos, con que trabajáramos con una moneda virtual que permitiera, por ejemplo, hacer transacciones entre nosotros mismos sin necesidad de desplazar cantidades de oro o de lingotes de oro o de cantidades de dólares, pues eso ayudaría mucho a integrarnos. Lo que pasa es que, y le voy a contar la gran tragedia de la región, que es una tragedia y a la vez es una bendición, es que mientras que el comercio intrarregional, o sea, el comercio que hay entre nosotros, es apenas del 18%. Es decir, entre nosotros no comerciamos en el 18%, cuando la Unión Europea es del 65% o más. La gente que vive en la región, los suramericanos, quieren emigrar dentro de la región en un 67%. Si usted le pregunta a un suramericano, ¿a dónde le gustaría a usted vivir? No quieren irse para Europa, ni para Estados Unidos, quieren irse para Suramérica. Esa es una gran noticia. Yo creo que eso como
como noticia lo que es el patrimonio de una identidad colectiva es muy positivo. Ajá. Y en eso seguramente, aunque claro, entre las 12 naciones manejamos más de un idioma, cuando hay reuniones de UNASUR, por lo menos 3 o 4 idiomas, presidente. Claro, tenemos el inglés, tenemos el holandés, pero yo diría que el idioma oficial... Español. No, el portuñol. Ah, sí. Que es ese revuelto de portugués y español que dominan más fácilmente los brasileños, que entienden más el español de lo que nosotros entendemos el portugués, pero nos entendemos muy bien en general los suramericanos. Es que los brasileños se han metido en serio a estudiar español. Claro, y hay un programa de bilingüismo de muchos años que está dando sus resultados porque esos son cambios casi que generacionales. Uh-huh. La cultura, decíamos, apoya, ayuda a estos procesos de integración y parece que a veces la política trabaja contra ellos, contra esos procesos de integración, digo, dependiendo de las distintas visiones. Ahora hemos cambiado, la región está cambiando. Usted mismo como político hacía la observación que quizá el péndulo se está yendo hacia la derecha. ¿Eso amenaza la integración desde su óptica? No creo, y para eso se creó UNASUR. Mientras que haya un respeto a los conceptos fundamentales, me parece que estos cambios de signo son válidos siempre y cuando que se hagan dentro de la democracia, siempre y cuando que se respete la vocación de paz en la región. No queremos experimentos armamentistas y que se respete la vigencia de los derechos humanos, pero no solamente los derechos políticos, sino también los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos ambientales, un concepto mucho más amplio de lo que es el concepto básico de la vigencia de los derechos humanos. Yo he sostenido que las alianzas con fines económicos son válidas. Regionalismo abierto en lo económico, pero integración política en lo regional. Tan válidas son las alianzas que pueden estar haciendo los países de la Alianza del Pacífico para relacionarse mejor con el Pacífico, o la Comunidad Andina, o Mercosur, o el ALBA, con la OPEP, con los BRICS. Tan válidas son esas alianzas como la necesidad de que todos creamos en estos principios básicos que forman parte de lo que podríamos llamar el ideario común de la integración política suramericana. Ahora, yo tengo para mí, presidente, que a veces la derecha es más perturbadora frente al proceso democrático. Quiero decir, es la que ensaya alianzas para interrupción de la democracia, los golpes de Estado, las amenazas externas. Y entonces, cuando eso pasa, me da la sensación, puede ser una lectura equivocada, de que hay amenazas a la democracia. Cuando hay, como hemos tenido un largo periodo, y quizás sea una simplificación, de gobiernos de tendencia progresista, de izquierda, como que empiezan las acechanzas y las amenazas a la democracia. Bueno, tal vez porque será que la izquierda se siente y la derecha se presiente, pero si los dos tienen un origen democrático, y si los dos están comprometidos con los principios fundamentales, yo creo que esos temores no deben ser válidos. Es más, yo creo que, volviendo al ejemplo de lo que pasó en este siglo, si no se hubieran dado cuenta todos los gobiernos de la región, estoy hablando de gobiernos de derecha y de izquierda, al comenzar este siglo, de que o invertían en el tema social, o superando lo que fue las terribles experiencias de los años 80 y 90 con los modelos aperturistas, o la democracia iba a quedar en riesgo. Si no lo hubieran hecho así, no estaríamos hoy día hablando de que estamos en una situación de democracia en toda la región. Pero todavía seguimos discutiendo si, por ejemplo, tener más escuelas, tener más hospitales, es gasto o inversión, cuando parecería ser que ya esa discusión deberíamos de dejarla atrás. Claro, ese es uno de los temas que tuve oportunidad de hablar con
con el Papa en la reciente visita, aunque la visita fue privada. Esos conceptos, digamos, que van haciendo carrera equivocadamente, de que pagarle bien a los maestros o abrir una cama en los hospitales o crear una cadena agroalimentaria es un gasto social. Por favor, es una inversión social. Si algo tenemos que aprenderle a los modelos que hoy nos mencionan como los grandes tigres asiáticos, no es que ellos han invertido en infraestructura, que lo hicieron. Ellos invirtieron en educación y prepararon 2 o 3 generaciones que son las que hoy día están liderando el cambio. ¿Cuántos años les tomó, presidente? Una generación... Que son, ¿qué? 15, 20 años. 20, 25, 30 años. Ahora ellos también tenían, como nosotros, la ventaja de lo que se llama la ventana democrática, perdón, la ventana demográfica. Y es que estaban en una situación en la cual, por la condición de juventud de sus poblaciones, a cada joven le tocaba sostener menos personas retiradas de lo que hoy día tienen que sostener, que esa la tenemos todavía en la región, en Latinoamérica. Cada joven sostiene menos de un retirado, pero en 15 o 20 años cada joven tendrá que sostener a un retirado y medio o algo por el estilo. ¿Cómo es el Papa como persona? ¿Cómo fue ese Es diálogo? como hablar con Dios. ¿Sí? Son personas, es una persona amable. Para uno, yo había conocido ya a otros papas, pero hablar con un papa en el idioma de uno, Es una maravilla. que tiene códigos culturales, que no hay que explicarle los chistes con PowerPoints, sino los captan directamente, que tiene retruécanos. Que usted tiene a disposición todos los matices del idioma. Claro, que uno tiene la posibilidad de hacerle un giro idiomático, o de emplear una palabra que la comprenden los suramericanos, como el che. Sí. Todo eso son ventajas. Ahora, yo creo que el Papa está haciendo una revolución en la Iglesia, y es un tsunami lo que está haciendo desde el punto de vista no solamente social. Yo creo que el Papa no necesitaba ni hablar, porque él mismo es un mensaje. Ahora, yo espero que los episcopados suramericanos y latinoamericanos, que de alguna manera vienen de ese cambio que se hizo de la conservatización de los obispos para matar la experiencia, la teología de la liberación, respondan a ese cambio. Usted está como cuando McLuhan hablaba de periodismo y decía, el medio es el mensaje, el Papa es el mensaje. El Papa es el mensaje. No, y hay otros papas, por ejemplo, Mujica. No sé si usted ha visto, Mujica es el líder suramericano que más le llega a los jóvenes. Paradoja, ¿no? Pero ¿qué les dice a los jóvenes? Les habla de valores, les habla de que no vayan a los supermercados a comprar la felicidad, porque allá no se consigue. Y los jóvenes lo que están esperando, y lo digo con todo respeto por nuestros ideólogos de izquierda, no es que les hablen del intervencionismo de Estado y de la superación de la pesadilla neoliberal, no. Ellos quieren que les hable de cómo vamos a proteger este medio ambiente que está produciendo desajustes climáticos que los van a golpear a ellos y a sus hijos. ¿De qué respuesta tenemos en materia de educación? ¿Dónde está el trabajo para esos jóvenes que hoy día tienen una tasa 3 veces superior a la tasa de desempleo de sus países? ¿Se imaginó Francia algún día que iba a tener las inundaciones y el desbordamiento del Sena como lo ha tenido en estos días? A mí me tocó ver los 3 días de lluvia que produjeron ese desbordamiento. ¿Y cómo llegó al aeropuerto en barca? No, me fui en tren, afortunadamente. No, pero de verdad, el cambio climático, Javier, no es una amenaza, es una realidad. Este terremoto terrible que aconteció en Ecuador es parte del desajuste que ha producido el cambio
climático en las cordilleras andinas y en los mares del Caribe en Sudamérica. Ahora, en este moverse de ciertas fichas de la región, volviendo a la nuestra, a UNASUR, ¿cómo son los presidentes de la región? ¿Cómo va percibiendo usted? ¿O cómo son los ministros de Relaciones o ministras de Relaciones Exteriores? Bueno, para mí es una experiencia fascinante porque de alguna manera yo entré cuando la región tenía un mapa político, todos estaban como mirando en la misma dirección. Hoy día las cosas han cambiado, los presidentes comienzan a mirar nuevas alianzas, los cancilleres también a trabajar por esas nuevas alianzas, pero a mí me parece que eso también forma parte de la integración, sabernos adaptar a los cambios, y seguramente volverá a conformarse otro mapa dentro de 5 años. Pero mientras que se respeten los ejes alrededor de los cuales gira la región como un carrusel, fundamentales de preservar la paz, de mantener la continuidad democrática, pues yo creo que los cambios y las alianzas siguen siendo válidas. O sea que usted ve con optimismo el futuro de UNASUR. Yo lo veo con realismo y creo que aquí hay unas razones para que todos sigamos juntos y para que comprendamos, hagamos más esfuerzo para comprender a los otros. Y de golpe, como decía Mujica, cuando haya dificultades en un gobierno de derecha, van a sacar los viejos planes de izquierda, así como los gobiernos de izquierda, cuando se vieron amenazados, sacaron los planes de estabilización de la derecha. Usted lo ha mencionado 2 o 3 veces al presidente de Uruguay, Pepe Mujica. Tal vez resulte un poco herético lo que yo voy a decir, pero lo sentí un poco rudo frente al tema Venezuela. Sí, pero hay personas a las cuales se le perdona la rudeza en aras de la sinceridad de su mensaje. ¿Me explico? Sí. No creo que lo que el presidente Mujica diga, lo diga por ofender, ni por sumarse al coro de las Casandras o de las voces que hoy día pretenden intervenir en algunos países, sino lo dice porque le nace realmente. Y es lo mismo con el Papa. Yo creo que esa sinceridad de su mensaje no se debe interpretar como que han tomado partido con o en contra de alguien, sino como una orientación sincera. Es el doctor Ernesto Samper, el secretario general de UNASUR, nuestro invitado en esta entrega de Palabra Suelta. Última pausa y ya regresamos con él. Palabra Suelta. Palabra Suelta. De vuelta, última pausa o último segmento más bien de esta entrega de Palabra Suelta en esta hermosa sede de UNASUR, conversando con su secretario general, el 4º secretario general de este esfuerzo integrador suramericano, el presidente Ernesto Samper. Kirchner fue el primero, María Emma Mejía, Sí. La segunda, Ali Rodríguez de Venezuela el tercero y usted el cuarto. El cuarto, sí. Ali Rodríguez le apuntó a 2 periodos, si mal no recuerdo. No, ellos se dividieron el periodo entre María Emma Mejía y Ali. Ya. El periodo de 2 años. Pero el estatuto dice que dura 2 años el secretario general y puede optar por una reelección. Exactamente. ¿Usted va a optar por eso? Mira, las cosas son tan cambiantes que yo en estos temas tomo mis decisiones ya cuando esté encima el plazo, porque creo que cualquier decisión que tome de alguna manera puede afectar el normal funcionamiento para bien o para mal. Y prefiero hacerlo cuando ya se avecine el momento. Es agosto el momento. Finales de agosto. Sí. O sea, no está muy lejos tampoco. No está muy lejos, no está muy lejos. Tampoco muy cerca, porque aquí el tiempo, aquí puede pasar todo
en la región, especialmente lo que uno cree que no puede pasar. Sobre todo con esta como visión indígena andina, ¿no? Que es circular Sí. y puede pasar cualquier cosa en el tiempo, ¿no? Claro, tocará subir aquí a la mitad del mundo que descubrieron los indígenas ecuatorianos, que es en una montañita hacer la consulta astrológica respectiva. Pero un caribeño como otra vez García Márquez también creo que creyó en la circularidad del tiempo, ¿no? Claro, bueno, y además ese fue el tiempo que se detuvo en 100 años de soledad. Sí, exacto. De hecho, 100 años de soledad es una apología del tiempo que pasa y vuelve en Macondo. Naciones Unidas incluso ha creído también, volviendo a UNASUR, en la capacidad mediadora de UNASUR. Por eso se explica la invitación que usted recibió del secretario de Naciones Unidas, el coreano Ban Ki-moon. Sí. Y en 2015 usted volvió a Nueva York. Es una ciudad que le gusta mucho, lo he leído. Sí. ¿Cómo fue eso? Volver casi a los 20 años a los Estados Unidos. Mira, fue una experiencia emocionante. A mí me quitaron la visa por razones políticas. En el 96. En el 96. Clinton, presidente de Estados Unidos. Querían castigar al país. Por esa razón nunca he hecho gestiones de ningún tipo, porque creo que si se fue por esas razones debería regresar. Pero se presentó la feliz coyuntura de que como secretario de UNASUR pude volver a Nueva York. Y creo que el primer día sé que tú también quieres mucho Nueva York, hice un recorrido durante 24 horas de lo que han sido mis sitios de Nueva York, en el Central Park, el pequeño restaurante italiano. Yo vi la foto suya y de fondo el edificio Chrysler. Claro, es que Nueva York no es para visitar, es para caminar. Sí. Entonces yo me camino a Nueva York cada vez que... Pero también es para amar y odiar al mismo tiempo. Sí, y cada persona se hace su Nueva York. Eso de que Nueva York se la empaleste, no. Nueva York es la pequeña ciudad que cada uno se hace con el tipo oriental, que es el que lava la ropa, el mercado chino donde le venden la salsa de soya. En fin, es como el entorno que uno se construye, obviamente con el telón de fondo de la gran Nueva York. ¿Y por qué Clinton, en 1996, siendo usted presidente, quería castigar a Colombia? Porque ellos, como ha sido su costumbre en muchos gobiernos, querían un chivo expiatorio para el tema de la droga. Y yo, la verdad, no era así propiamente el presidente que hubiera sido más complaciente con la ideología norteamericana. Tengo un gran aprecio por los Estados Unidos, tengo muy buenas relaciones y muy buenos amigos. ¿Usted habla inglés? Hablo inglés, hice cursos con Heilbronn en New York University, asistí a Columbia University a otros cursos, ahí acabé de aprender mi inglés, pero ellos querían castigar a Colombia y la desertificaron. No ha habido un gobierno que haya hecho tanto en la lucha contra el narcotráfico como hizo el mío, pero ellos querían tener una víctima propiciatoria para mostrar. Lo acusaron de que en su campaña electoral el cartel de Cali había puesto contribuciones económicas. Exacto, esa fue una acusación de la cual fui totalmente exonerado, y cuando se produjo la exoneración tomaron la decisión de desertificar a Colombia para mantener la presión sobre el país. ¿Y cómo hace un ser humano como usted para liberarse de esos estigmas? No, yo no me muero por ir a ver al Pato Donald. No tengo visa, pero tengo Diners y tengo otras tarjetas de crédito. No, yo vivo feliz en mi país y no necesito vivir en ningún otro país para estar contento, excepto aquí en Ecuador, que me ha recibido muy bien y que hoy considero mi segunda patria. Lo malo es que de los estigmas muchos se hacen eco. Y estoy hablando y pensando también en las grandes cadenas mediáticas. Bueno, pero estamos expuestos a eso. Dentro de esto que le comentaba, los poderes fácticos, uno de ellos son la forma como se ha simplificado
y banalizado la información. Hoy día la información es truculenta, sigue los estándares del rating, saber quién captura más el morbo del televidente. Creo que ha habido juicios que yo no soy el más recomendable para hacer aquí un debate, no conozco el tema, pero he sido víctima, quizás pueda hablar como víctima de la truculencia mediática. Pero repito, esos fueron momentos de mi gobierno, atizados por mis enemigos, una conspiración que llegó a producir hechos de sangre, que hoy se recuerda con mucha preocupación. Por fortuna el país siguió adelante y yo también. Ahora, usted no parece un liberal en el sentido clásico de la palabra. En el sentido europeo no. Yo soy una persona en términos colombianos más que de centro izquierda. Podría ser socialdemócrata en algunos países. ¿Eran así sus abuelos poetas? ¿Veían con simpatía? Sí, a su manera eran masones, alguno de ellos era masón. Por el lado Samper. Por el lado Samper, y en esa época ser masón era estar en contra de la... Peor que comunista. De la educación confesional, estar en contra de los poderes establecidos, de los terratenientes. Yo soy de una familia de clase media. Mi papá era profesor, mi mamá era maestra de escuela. Nos criamos sin ninguna dificultad económica, no voy a decir que tuvimos hambre, pero yo distingo entre lo que es la aristocracia y lo que es la oligarquía, digamos. No somos parte de la oligarquía colombiana, somos parte de quizás la aristocracia bogotana, quizás. Porque algunos miembros de su familia sí se han jactado de sus conexiones europeas. Sí, tengo un hermano que tiene pasaporte español, pero bueno, cada vez que llega a Bogotá en una semana le quitamos el acento y vuelve a engranar dentro de la colombianidad. A veces me he preguntado, presidente, si usted como colombiano, y no lo voy a decir con arrogancia, y revisando un poco la historia de Ecuador, y estoy seguro que usted conoce quién es Eloy Alfaro, ¿le faltó a Colombia una revolución liberal en el sentido alfarista que separe Iglesia de Estado y se hubiese evitado muchos periodos de violencia? No solamente le faltó a Alfaro, sino que le sobró Rafael Núñez, que fue el gran líder conservador de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces hubo radicales, por supuesto, importantes, como Manuel Murillo. Y Alfaro, de hecho, tuvo contactos con los radicales liberales de la época y eran los que lo protegían cuando él iba a Panamá, y Panamá todavía era colombiana. Pero la influencia tan fuerte de Núñez, que era un cartagenero muy inteligente y muy conservador, godo lo llamamos nosotros. Godos. Y la falta de un Alfaro que hubiera canalizado los procesos de desamortización de bienes de manos muertas, de reparto de tierras, de alguna manera la incorporación al mercado de trabajo de los esclavos liberados, nos hizo falta un Alfaro. ¿Y por qué Colombia no quería tanto a Bolívar? Yo creo que ese es un mito. A mí me parece que tenemos un héroe que veneramos, que era Francisco de Paula Santander, que era más un abogado y un académico que un estratega militar y político como era Bolívar. Pero yo me declaro, sin menospreciar a Santander, me declaro rabiosamente bolivariano. Y cuando tuviera alguna duda, volvería a leer la Carta de Jamaica. La maravillosa Carta de Jamaica. La maravillosa, esa visión de una persona que ha salido derrotada, que no le han entendido su mensaje de que la reconquista venía por las vías militares, que tenía un concepto de lo que debía ser la América Unida, que pensaba que el Istmo de Panamá debía ser su capital. Ese concepto
visionario, una persona en semejantes dificultades. Es lo que hace admirable la personalidad de Bolívar. ¿Quién es el pibe Valderrama? Es un héroe costeño. Nuestra costa empezó a ser entendida con García Márquez. A mí, por ejemplo, en Bogotá, jamás vi un partido de béisbol por televisión. Se suponía que se lo jugaban los costeños, lo llamaban. Como aquí los monos, ¿no? Sí, yo soy mono. Yo sé que tú eres mono. Bueno, pues allá los costeños Sí. consideraban que no trabajaban, que eran ociosos. Y ellos lo que tenían era una manera de vivir totalmente distinta. ¿Y Mohamed Ali? ¿Quién era? Un símbolo. Un símbolo de liberación, un símbolo para imitar. Él decía que el box era un pretexto para estar en el centro del escenario y poder decir lo que él quería. Sí, generalmente siempre ganaba por nocaut. Sí, es una persona que está más allá del deporte, ¿no? Fíjese cómo a mí me han servido mucho las enseñanzas de las personas que me antecedieron. Por ejemplo, había un personaje que yo quise mucho, el expresidente de Julio César Turbay, Ayala, que decía... El del corbatita. Sí, decía, especial. si quiere triunfar en política, hágalo de los buenos aviadores. Vuele alto y no mire para atrás. Y por ejemplo, Alfonso López Miquelsen, que era mi mentor político, me decía, le voy a dar un consejo. El único consejo que le voy a dar, no pida consejos. No pida consejos. ¿Y a quién lee hoy? Con esa tradición también de colombiano, con grandes escritores, escritoras. Estoy muy dedicado al tema de la violencia en Colombia. Ajá. Estoy leyendo un libro sobre lo que fue esta pequeña y reciente historia de los paramilitares en Colombia, que es sobrecogedora. Uno no se imagina que hubieran podido pasar cosas tan malas en tan poco tiempo y dentro del país. Estoy como un poco dedicado a eso, pero siempre me leo, en el curso del año trato de leer las novelas de los nuevos novelistas colombianos. Trato de leerme su última novela y por lo menos una novela del Premio Nobel del año. Y con el presidente Correa compartimos lecturas. Hemos leído, comentado lo de Piketty. Es un muy buen lector, presidente Correa. Presidente, gracias a usted por habernos recibido aquí en su casa, que algún día será fuertemente la casa de Sudamérica, ¿no? Está comenzando a hacerlo y muchas gracias por visitarnos aquí en la mitad del mundo. No podía ser en otro sitio donde estuviera la mitad de la integración, no solamente Sudamérica. Ojalá que de Latinoamérica, como usted pudo ver, aquí se hizo todos los actos de la CELAC. Sí. Nosotros no miramos de Panamá hacia el norte como si fueran extranjeros, sino del muro que quiere levantar Trump. De ahí hacia abajo somos los latinoamericanos. ¿Y cuántas veces teniéndolo tan cerca ha puesto un pie en el hemisferio norte y en el otro en el hemisferio sur? ¿Quién? ¿Trump? Usted, no, usted. Ah, bueno, aquí por fortuna UNASUR está en el lado sur de la mitad del norte, pero voy con alguna frecuencia al lado norte, que hay un museo artesanal que ha trabajado una persona con mucho cariño, y ahí le enseñan a uno todas las pruebitas del huevo y del equilibrio y todo eso. Yo creo que Trump nunca mira al sur. Trump no mira, ni oye. Como yo he dicho, es el gran Godzilla de la política mundial. Y está empeñado en construir muros. A mí no me preocupa tanto, o no solo Trump, sino que haya tanta gente que pueda tener siquiera la más mínima convencimiento de que esta persona le ofrece una salida a Norteamérica. Eso como símbolo de una crisis profunda, me parece que es lo que va a analizarse en el fenómeno Trump. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Sí, y no hay que creerle a las últimas preguntas de los periodistas. Gracias, de nuevo. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásela bien.